solicitudes. Les contamos los requisitos. Regresarnos. Cerca de 10.000 venezolanos decidieron no cruzar la selva del Darién debido a las últimas medidas migratorias. Además, el presidente Biden ofrece una ley para proteger el aborto si los demócratas retienen control del Congreso. Vimos que el río se nos estaba metiendo hacia este callejón. Y las intensas lluvias causan muertes y cuantiosos daños materiales en el norte de Venezuela. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Les acompaña Diva Lizeth Cash. Comenzamos. Este martes Estados Unidos comenzó a recibir solicitudes para el proceso migratorio a venezolanos y para ampliar esta información nos conectamos con José Pernalete, a quien expertos le han dicho que el procedimiento luce complejo y los 24.000 cupos insuficientes. Escuchamos a José Pernalete en vivo y en directo. Así es, Diva, precisamente se trata de la complejidad que está vinculada con la cantidad de requisitos que deben honrar tanto los peticionarios como los beneficiarios de este proceso de beneficio migratorio que es válido para la comunidad venezolana que se encuentra en estos momentos fuera de Estados Unidos. Lo cierto también es que hay que tomar en cuenta que el cupo de 24.000 personas de este país puede verse comprometido ante la gran cantidad de venezolanos que en el mes pasado trataron de ingresar a Estados Unidos de manera irregular. Luis. Finalmente, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos activó la recepción digital de solicitudes para el proceso migratorio a favor de los venezolanos, anunciado la semana pasada. Un beneficio que puede ser otorgado a ciudadanos de ese país sudamericano que tengan pasaporte vigente, dinero para pagar el viaje aéreo a Estados Unidos, verificación de sus datos de seguridad, que no tengan doble nacionalidad y no haber cruzado la frontera de manera ilegal en México o Panamá. Tienen que aplicar desde Venezuela o un tercer país, pero del que no tengan un beneficio migratorio. Otro de los requisitos más importantes es contar con una persona que se haga responsable de ese ciudadano en Estados Unidos, quien deberá firmar una declaración jurada asumiendo este compromiso financiero. Van a tener que ayudarlos económicamente en los Estados Unidos. Entonces, por lo menos esas 24.000 personas que entren con el parol no van a ser elegibles para ayudas públicas porque tienen ese affidavit of support. Para la ONG Alianza Venezolano-Americana se trata de un proceso novedoso que va a favorecer a miles de venezolanos, pero sugiere que el cupo sea ampliado. Y eso lo hemos conversado con el Departamento de Homeland Security y USCIS. Y se lo hemos manifestado. Entendamos que en septiembre entraron 33.000 venezolanos por la frontera. Está claro que 24.000 pues no es suficiente y ellos lo que nos dijeron fue que esto era un punto de comienzo y que estarían evaluando el programa para incrementarlo. Otro de los requisitos es que ningún venezolano que ha sido deportado puede calificar para este beneficio. Por cierto, no se descarta que en las próximas horas o en los próximos días pueda colapsar debido a la alta demanda de esta página. Viva. Gracias a José Pernalete. Y usted recuerde que los detalles de este proceso de inscripción los puede volver a ver en vozdeamerica.com ya mismo. Si tiene su celular a la mano, escanee el código que ve en pantalla para ir directamente a nuestro portal digital. Y pasamos a Colombia porque más de 10.000 migrantes venezolanos decidieron retornar y no cruzar la selva del Darién camino hacia Estados Unidos. Yair Díaz visitó la zona y nos explica. Regresarnos, porque digamos ya uno internarse en esa selva ya es peligroso, ¿ves? Yo voy con mi hijo y con mi señora también. Lo mejor es regresarnos donde digamos tuvimos algún momento algún acobijo. Miguel Andrade es un venezolano que buscaba llegar a Estados Unidos desde Necoclí, municipio al norte de Colombia, y paso obligatorio para las decenas de migrantes que quieren cruzar el tapón del Darién. Desde este lugar planea regresar a Perú, de donde partió luego del anuncio de la política migratoria del gobierno de Joe Biden. Venimos de distintos lugares, son historias distintas,
pero todos íbamos con la misma meta. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, visitó este municipio del Golfo de Urabá en medio de la descongestión ocasionada por el regreso de los migrantes a sus lugares de origen. El camino desde Necoclí hacia los Estados Unidos es bastante peligroso y queremos advertir a esa gente que no se comience ese viaje. Ante el nuevo escenario, los migrantes venezolanos hacen un llamado al gobierno de los Estados Unidos. Nosotros hemos dejado todo atrás para seguir adelante, para guerrear y de repente, ¡pum!, se nos cortó todo de fuerte. En el municipio continúan algunos pocos migrantes venezolanos mientras consiguen el dinero para poder retornar a Venezuela o los países que abandonaron. Jair Díaz, Voz de América, Necoclí, Colombia. Y vamos a Nueva York, porque ante el descenso de la temperatura, migrantes recién llegados a esa ciudad se enfrentan a largas filas para conseguir ropa y calzado de invierno. Ángela González nos muestra. Comenzó a bajar la temperatura y muchos migrantes recién llegados a la ciudad de Nueva York vivirán su primer invierno. Un grupo numeroso se acercó a esta iglesia de Manhattan para recibir donaciones de ropa. Sin embargo, no pudimos agarrar nada, ni zapatitos, ni nada para él y hay mucho frío, las manos heladas. Filas interminables desde muy temprano daban cuenta de la necesidad de artículos básicos para vestir, pues muchos llegaron hasta en sandalias y muy poco abrigados. Ya me tocó desde las 7 de la mañana hasta esta hora, ni comido, no hay nada por estar pendiente de hacer la fila para poder conseguir algo para el frío que me tenía. Los zapatos que conseguí, mira, me quedan muy apretados, me los tuve que poner así, no tengo zapatos. Voluntarios en la iglesia no se daban abasto. Venga, le muestra el teléfono. Tenemos como 200, 300 personas creo allá afuera y más las que han salido como unas 400 personas creo, no sé. Pero lo que sí sabré decir es que hay mucha necesidad. E hicieron un llamado a la comunidad para seguir donando abrigos de todas las tallas. Pantalones, boxers, abrigos, zapatos, de todo, mire. Se calcula que cerca de 19.000 migrantes han arribado a las ciudades de Mayo. Con la nueva política de asilo para los venezolanos desde México, el paso podría detener el envío de migrantes en autobuses a la Gran Manzana, según reportes de la administración de esa ciudad fronteriza de Texas. Activistas esperan que con las nuevas regulaciones del gobierno federal puedan tener un respiro y brindar mejores servicios a los migrantes que ya se encuentran en la ciudad. Ángela González, Voz de América, Nueva York. En la búsqueda de su hijo menor, la hondureña Francisca Morán emprendió el mismo camino hacia Estados Unidos que él realizó en el 2016. Aún busca respuesta. Oscar Ortiz nos trae la historia. El 8 de agosto del 2016 es una fecha que quedó marcada para Francisca Morán. Su hijo desapareció cuando migraba hacia Estados Unidos y ya son 6 años que lleva dedicada a encontrarlo. Y no es fácil, yo día y noche yo pienso en él, le pido a Dios que me dé la fuerza, que me dé la salud para poderlo seguir buscando. La maestra de una escuela primaria decidió iniciar la ruta que tomó su hijo. Dejó atrás su hogar para llegar a México. Cruzó varias fronteras y asegura que los peligros que ella vio no se los desea a nadie. Yo miraba horrible eso. Yo digo, ni quiera Dios que yo vaya a cruzar ahí, ni se me mete por la mente, pues, porque eso es muy difícil, esos trenes, olvídese. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Honduras, advierte sobre la urgencia de adoptar medidas efectivas para frenar la migración irregular. Simplemente la ausencia de oportunidades y la angustia de sus padres de ver que eso está ocurriendo, los llevan a irse de esos lugares porque saben que si se quedan allí, sus hijos finalmente van a terminar integrando o poniendo en riesgo su vida por no estar de acuerdo con las reglas impuestas por estos otros. Kevin, a sus 20 años, decidió emprender la peligrosa ruta migratoria buscando oportunidades. Hoy, su madre espera tener noticias sobre el menor de sus 3 hijos. Desde este municipio, departamento de Lloro, salió Cristian hace 4 años. Su madre cumple ya 6 años en su búsqueda, luego de que desapareciera en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Ya regresamos con más información en El Mundo al Día. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay.
una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Este martes, el presidente Joe Biden anunció un proyecto de ley para proteger el derecho al aborto en Estados Unidos, revocado recientemente por la Corte Suprema. Jacopo Luzzi nos tiene más detalles desde la Casa Blanca. Hacemos conexión con Jacopo. Jacopo, ¿por qué el presidente habla ahora sobre el aborto? Bueno, Diva, Joe Biden ha puesto como prioridad ahora el aborto porque a pesar que para los demócratas fue un mensaje relevante en los últimos meses, ahora las últimas encuestas nacionales revelaron que los ciudadanos, los votantes, prefieren temas como, por ejemplo, la inflación y los altos precios, mientras solo el 8% de los votantes cree que el aborto sea un tema importante en la boleta. Entonces ahora Joe Biden hizo un llamado a la nación y quiso poner otra vez al centro de la atención del país este tema, el tema del aborto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este martes volvió a hablar de un tema crucial para los demócratas, el derecho al aborto. Biden hizo la gran promesa de convertir inmediatamente en ley el derecho al aborto en Estados Unidos, si los demócratas mantienen la mayoría legislativa. Y cuando el Congreso lo apruebe, lo firmaré en enero, 50 años después de que Roe se decidiera por primera vez como la ley del país. Y juntos restauraremos el derecho a elegir para cada mujer y cada estado en Estados Unidos. Así que voten, tienen que salir a votar. Podemos hacer esto si votamos. Mirando las encuestas más recientes, los demócratas de Biden podrían perder el control de la Cámara de Representantes y posiblemente también del Senado en las elecciones de noviembre. Por eso el presidente trató de reunir al partido y a sus seguidores en torno al derecho al aborto, que fue severamente restringido por la decisión de la Corte Suprema hace casi 4 meses, dejando el tema en mano a cada estado. Tanto que Biden advirtió: si los republicanos se salen con la suya, con una prohibición nacional, importará dónde viven en Estados Unidos. Así que déjeme ser muy claro, si tal proyecto de ley se aprobara en los próximos años, lo vetaría. No está claro cuán políticamente efectiva será la promesa de priorizar la defensa del aborto, porque serían necesarios 60 votos en el Senado para aprobar esa ley. Y frente a la previsión más positiva con los demócratas manteniendo el control de ambas cámaras, los demócratas aún no tendrían los votos suficientes. Biden ha expresado su apoyo para poner fin, Diva, al umbral de 60 votos para codificar el derecho al aborto, pero los senadores demócratas más moderados, Joe Manchin de Virginia del Oeste y Kristen Sinema de Arizona, siguen oponiéndose a esta exclusión.
Gracias a Jacopo Luxi, en vivo desde la Casa Blanca. Y precisamente el equilibrio de poder y la futura dirección política de Estados Unidos serán decididos en las próximas elecciones de medio mandato, según los expertos. Stephanie Martínez nos explica qué está en juego exactamente. Las elecciones de medio término de 2022 se acercan rápidamente y varios estados ya se encuentran celebrando las primarias para así determinar qué candidato será nominado por su partido para un cargo electoral este noviembre. Este año entrarán en la contienda los 435 escaños de la Cámara de Representantes que se eligen cada 2 años, 35 del Senado que se eligen cada 6, 36 gobernadores y varios cargos locales. ¿Pero qué significa eso para la política del país? En términos sencillos, estos comicios son cruciales para el rumbo que tomará el país, ya que podrían cambiar el equilibrio de poder a nivel federal y estatal. A nivel federal, las elecciones de medio mandato determinarán si los demócratas conservan o pierden su frágil control sobre el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Eso significa que los candidatos que los votantes elijan el 8 de noviembre decidirán en gran medida si el presidente Joe Biden puede conseguir que se apruebe alguna nueva política o si los republicanos ganan la capacidad de bloquear la mayoría de las cosas que quiera hacer el mandatario. Las elecciones de medio término no solo decidirán qué partido controlará el Congreso de Estados Unidos. Según expertos, debido a la preocupación por la inflación, el equilibrio de poder en muchos estados también podría cambiar. Este año los votantes elegirán cargos clave a nivel estatal, como 36 gobernadores, secretarios de Estado y fiscales generales, además de miembros del Poder Legislativo. Los resultados trazarán la futura decisión política de estos estados, afectando decisiones en temas como el aborto, el derecho al voto y el COVID-19. Además, establecerán la dinámica de la campaña para las elecciones presidenciales de 2024. Stephanie Martínez para La Voz de América. Por otra parte, nuevos bombardeos rusos dejan sin electricidad a Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky denunció en las últimas horas que las embestidas rusas desde el pasado 10 de octubre han destruido el 30% de las instalaciones eléctricas de la nación, mientras que Washington cuestionó a Teherán por el protagonismo que han adquirido los drones kamikaze de fabricación iraní con los que Moscú intensifica el conflicto. Los ataques alcanzaron una instalación de energía en Kiev y dañaron severamente la infraestructura en Dnipro en el este, Yarkiv en el noreste y Mykolaiv en el sur, según las autoridades locales. Abogar por la paz de Nicaragua ante la ONU, el pedido que hacen activistas a Costa Rica y Chile. Le contamos después de la pausa. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Intensas precipitaciones desbordaron una quebrada en la ciudad de Maracay, en Venezuela. Desde la zona de desastre, Álvaro Algarra nos reporta sobre los decesos y los cuantiosos daños materiales. Las fuertes precipitaciones registradas la tarde del lunes en la zona de El Castaño, en Maracay, causaron el desbordamiento de ríos y quebradas. El agua bajaba como un río por la avenida principal. Ante el miedo de que ocurriera una situación similar a la de las Tejerías, algunos residentes subieron a los techos de las casas, pues el nivel del agua había subido considerablemente. Residentes del lugar relataron a La Voz de América cómo fueron esos momentos de angustia durante las precipitaciones. A lo que ya sabían, empezaron a agarrar a planta alta, planta arriba, para poder quedarse. Pero mucha gente quedó sin casa, sin su casa, quedaron tapizadas. Yo llegué hasta acá porque mi familia está allá arriba, tras el Hotel Pipo, pero eso... horrible, hermano, horrible. Eso sobra porque bajaba agua. Todo. Ahorita está bajando menos, pero anoche estaba bajando más. Pero bueno, yo gracias a Dios, yo ahorita sí está un poquito mejor. Lo que es que no, la maquinaria para allá está todavía socavando el material. Estaba lloviendo y escuchamos mucho ruido, nos asomamos y vimos que el río se nos estaba metiendo hacia este callejón. Y una camioneta se quedó aquí atascada, porque si no es por esas camionetas se llevan todas las casas de este callejón, como lo mencioné. El presidente Nicolás Maduro se trasladó hasta el lugar y confirmó la cifra de 3 fallecidos e informó también que las autoridades se encuentran evaluando la zona a fin de determinar los daños. Álvaro Algarra, Voz de América, Maracay. Los chilenos recuerdan este martes el tercer aniversario de un estallido social seguido de multitudinarias protestas que derivaron en un intento fallido de reformar la Constitución. Mejoras en salud, educación y vivienda siguen sin respuesta a 3 años de la revuelta, que dejó 33 muertos y cientos de heridos. El gobierno desplegó más de 25.000 agentes en Santiago para evitar desórdenes durante la marcha convocada. Costa Rica y Chile podrían buscar en la ONU una solución a la crisis política en Nicaragua, de acuerdo con activistas entrevistados por Donaldo Hernández. Una mediación que ya se ha realizado por la paz en Centroamérica. Activistas de derechos humanos nicaragüenses ven con optimismo los nuevos puestos de Costa Rica y Chile como miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Significa mucho también por el hecho de que Costa Rica es un país receptor de más de 100.000 nicaragüenses que se encuentran desplazados por la misma situación, por ser víctimas de violaciones a los derechos humanos de parte del Estado de Nicaragua. Los presidentes de esos países, Rodrigo Chávez y Gabriel Boric, han demandado en foros internacionales el irrestricto respeto a los derechos humanos, así como la propuesta de un diálogo con el gobierno de Nicaragua. Reiterar el compromiso que tiene Chile respecto a la situación de derechos humanos en Nicaragua y sobre todo el compromiso que tiene el presidente de Chile respecto a los presos políticos en Nicaragua. Pero el expresidente costarricense Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz, dijo a La Voz de América que no ve la capacidad de alcanzar una negociación en Nicaragua. No creo que haya ningún presidente centroamericano que tenga el liderazgo de poder ir a Nicaragua a establecer un diálogo con la oposición nicaragüense. Creo que eso no lo va a permitir hoy en día Daniel Ortega. Activistas desde el exilio siguen alzando su voz para que los 47 países integrantes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pongan su mirada en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
Este martes, el Naz Rikabi, la escaladora iraní de 33 años que no cubrió su cabello al participar en el Campeonato Asiático de Escalada Deportiva en Seúl, este domingo regresó a su país. Su regreso a Irán se produce en medio de protestas a nivel nacional en Irán que piden mayores libertades para las mujeres luego de la muerte de una mujer de 22 años que murió bajo custodia policial después de su arresto por supuestamente usar su hijab de manera inapropiada. En minutos, caviar mexicano, el exótico plato con los huevos de la mosca de pájaro. Su preparación al regresar. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Granjeros mexicanos luchan por preservar el aguatle, un caviar mexicano elaborado a partir de los huevos de un insecto conocido como la mosca de pájaro. Gustavo Cando nos muestra su cultivo y elaboración. Con sombrero, pantalones cortos, botas de goma y el agua del embalse hasta las pantorrillas, Juan Hernández es uno de los pocos granjeros que todavía cultivan y recolectan los diminutos huevos de un insecto acuático conocido como mosca de pájaro, para producir la versión mexicana del caviar. Hernández recolecta las ramas de pino dejadas la semana anterior, que son un ancla para encontrar esos embriones. Para mí significa más que nada tradición de lo que antes se alimentaron los antepasados. Orgullo porque antes era un alimento, o bueno, hasta hoy todavía es un alimento muy delicioso. Es un manjar para el que lo sabe comer. Mientras Hernández se encarga de recolectar los huevos, Gustavo Guerrero sirve el aguatle en su restaurante ubicado en el distrito este de Iztapalapa. Una de las recetas favoritas de Guerrero es mezclar los huevos de mosca con pan rallado y unirlos con huevos para formar una croqueta que luego fríe y sirve con salsa de tomatillo verde, hojas de nopal y flores de calabaza, todos ingredientes prehispánicos. Cuentan las crónicas españolas que este platillo era servido en las mañanas a la corte de Moctezuma. Nosotros como iztapalapenses, que inclusive aquí se preparaba hace muchos años, estamos comprometidos en cuidar, rescatar y difundir este platillo. Este caviar mexicano corre el riesgo de desaparecer. Las generaciones más jóvenes no están familiarizadas con el plato y cada vez menos personas lo cosechan o lo venden en los mercados locales. El aguatle se ha convertido en un plato gourmet para los ricos. 1 kilogramo de huevos puede venderse hasta en $50 por kilo. Gustavo Cando, Alex, Voz de América.
El icónico trofeo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA está en México. Por eso, en Meyehualco, Iztapalapa, un barrio popular ubicado a las afueras de la Ciudad de México, cientos de fanáticos hacen largas filas desde las 5 de la mañana esperando tomarse fotos junto al trofeo, que este año tiene un nuevo diseño del balón que se usará en Qatar. La Copa llegó este sábado a México, el primer país latinoamericano en recibirlo en su gira por 51 países. En México estará hasta el 20 de octubre. Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador, también Costa Rica, están en la lista. Y de esta manera llegamos al final del Mundo al Día. Les acompañó Diva Lizeth Cash.